La Ciudad de México resplandecía bajo el sol del mediodía, mientras Ricardo Mendoza firmaba el contrato que convertiría a su imperio farmacéutico en el más grande del país. A sus 45 años, era dueño de Mendoza Pharmaceuticals, una corporación valuada en miles de millones de pesos. «Felicidades, Ricardo», dijo su socio, Javier Ruiz, extendiéndole la mano. «Ahora somos los distribuidores farmacéuticos más grandes de toda Latinoamérica». Ricardo apenas lo oyó. Su celular vibraba con insistencia. Era su esposa, Elena, quien llamaba por quinta vez esa mañana. La Ciudad de México resplandecía bajo el sol del mediodía, mientras Ricardo Mendoza firmaba el contrato que convertiría su imperio farmacéutico en el más grande del país. A sus 45 años, era dueño de Mendoza Pharmaceuticals, una corporación valuada en miles de millones de pesos. «Felicidades, Ricardo», dijo su socio, Javier Ruiz, extendiéndole la mano. «Ahora somos los distribuidores farmacéuticos más grandes de toda Latinoamérica». Ricardo apenas lo oyó. Su celular vibraba con insistencia. Era su esposa, Elena, quien llamaba por quinta vez esa mañana. «Tengo que atender esto», murmuró, retirándose a un rincón de la sala de reuniones. «Ricardo, por el amor de Dios». La voz de Elena sonaba desesperada. «Valentina se siente mal otra vez. Los médicos quieren hacerle más pruebas. Tienes que venir a casa». «Elena, estoy cerrando el trato más importante de mi vida», respondió con irritación. «Llévala al hospital. Tengo a los mejores médicos de México a nuestra disposición. Úsalos». «Necesita a su padre, Ricardo, no tu dinero». «Estaré en casa esta noche, lo prometo». Pero Ricardo no regresó esa noche, ni la siguiente. Los negocios requerían su presencia en Guadalajara, luego en Monterrey. Cuando finalmente regresó a la Ciudad de México una semana después, Elena lo esperaba en la puerta, con los ojos rojos de tanto llorar. «Es cáncer», dijo con la voz entrecortada. «Leucemia linfoblástica aguda. Valentina tiene leucemia, Ricardo». El mundo se detuvo. El Panteón de Dolores estaba en silencio, salvo por el sonido de las últimas paladas de tierra cayendo sobre el pequeño ataúd blanco. Valentina Mendoza había muerto 3 días antes de cumplir 19 años. 3 años de lucha, de quimioterapia, de falsas esperanzas y recaídas devastadoras. Ricardo estaba junto a la tumba, solo. Elena no vino. Lo había dejado hacía 6 meses, cuando se hizo evidente que su matrimonio no sobreviviría a la pérdida que ambos sentían inminente. «Estás aquí en cuerpo, pero tu alma siempre ha estado en las reuniones de la Junta, y ahora es demasiado tarde». Javier Ruiz observaba desde lejos, con su impecable traje Armani y gafas de sol, incluso bajo la sombra de los árboles. A su lado estaba Mónica Salazar, la directora financiera de la empresa, una mujer de 40 años con mirada calculadora. «Está destrozado», comentó Mónica en voz baja. «Este es el momento perfecto». «¿Estás segura de que esto funcionará?», preguntó Javier con nerviosismo. «Firmó un poder notarial que me daba el poder de tomar decisiones mientras estuviera emocionalmente incapacitado. Fue idea suya, ¿recuerdas? Para proteger la empresa si algo le pasaba a Valentina. Ahora que ella ya no está. Necesitamos más firmas. Todavía tiene la mayoría de las acciones». «Déjamelo a mí», sonrió Mónica con frialdad. «En una semana, Ricardo Mendoza ya no será dueño de nada, y tendremos el control total de Mendoza Pharmaceuticals». Mientras hablaban, no notaron la pequeña y atenta figura que los observaba desde detrás de un mausoleo. Miguel Ángel Torres, de apenas 22 años, era asistente de limpieza en el cementerio, pero también estudiante de periodismo en la UNAM. Llevaba una grabadora digital en el bolsillo de su uniforme, siempre encendida. Nunca se sabía cuándo surgiría una buena noticia, y su instinto le decía que acababa de tropezar con algo grande. El funeral terminó. La gente se fue. El sol se puso sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y morado. Ricardo se quedó ahí, inmóvil. Finalmente, cuando la oscuridad lo dominó por completo, echó a caminar. No sabía dónde. Simplemente caminó. Sus piernas lo llevaron por las calles de la colonia Roma, luego por la Condesa, hasta que se encontró en un barrio que no reconocía. Casas destartaladas,
luces tenues, el olor a quesadillas preparándose en alguna esquina lejana. Sus pasos resonaron en un callejón estrecho cuando finalmente se detuvo. Su espalda se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el frío suelo. Y entonces, por primera vez en 3 años, Ricardo Mendoza se derrumbó por completo. Lloró. Lloró como no se había permitido durante los tratamientos, durante las vigilias en el hospital, durante el funeral. Lloró por la hija que había perdido, por el tiempo que nunca recuperaría, por todas las conversaciones que se había perdido, por todos los momentos que había sacrificado por reuniones y negocios. Valentina, sollozó en el vacío. Perdóname, hija mía. Perdóname por no estar. Perdóname por ser un padre terrible. Perdóname por... Su voz se quebró en gemidos incoherentes. No oyó los pasos que se acercaban. Laura Méndez tenía 28 años y estaba agotada. Su turno en el Hospital General de México se había extendido 16 horas. 2 pacientes habían muerto en sus manos esa noche. Una mujer de 70 años con un infarto y una niña de 8 años víctima de un accidente de coche. No pudo salvar a ninguna de las dos. Caminando por las oscuras calles de la colonia Doctores, Laura solo quería llegar a casa, ducharse y olvidar ese horrible día. Pero entonces oyó el llanto. Al principio pensó que era un animal herido. Pero no, era humano, y venía del callejón a su derecha. Sigue caminando, le advirtió una voz en su cabeza. No es seguro. Podría ser una trampa. Pero Laura no podía. Como enfermera había hecho un juramento, y como ser humano, tenía demasiada compasión como para ignorar el sufrimiento de alguien. Dobló hacia el callejón iluminándose el camino con la linterna de su móvil. Y allí, entre la basura y la oscuridad, vio a un hombre con un traje destrozado llorando como si el mundo se hubiera acabado. «Señor», llamó en voz baja, acercándose lentamente. «¿Está todo bien?» El hombre levantó la vista. Estaba irreconocible. Sus ojos rojos e hinchados, su barba sin afeitar, su expresión de absoluto dolor. Pero Laura notó el costoso reloj en su muñeca, los restos de un traje que probablemente le había costado más de lo que había ganado en 3 meses. «Vete», dijo con voz ronca, «solo vete». Laura se arrodilló a su lado ignorando la suciedad del suelo. «No haré esto», respondió con suave firmeza. «Veo que estás sufriendo. Me llamo Laura. Soy enfermera. Deja que te ayude». «Nadie puede ayudarme», murmuró Ricardo mientras nuevos sollozos le atormentaban el cuerpo. «Lo he perdido todo. Todo lo que importaba». Laura no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado, y en un gesto que los sorprendió a ambos, abrió los brazos y lo abrazó. Firme, cálido, sin juzgarlo. Ricardo se resistió un segundo, luego se dejó ir. Lloró sobre el hombro de la desconocida, aferrándose a ella como un hombre que se ahoga y encuentra un trozo de madera a la deriva. «No estás solo», susurró Laura. «Esta noche no. Estoy aquí». Permanecieron así durante largos minutos. Finalmente el llanto de Ricardo se calmó. Su respiración se estabilizó y entonces comenzó a hablar. «Mi hija». Las palabras salieron lentas y dolorosas. «Murió hace 3 días. Tenía 19 años. Cáncer». Laura sintió que las lágrimas se le llenaban los ojos. Había visto tanta muerte esa noche, pero el dolor de este hombre era tan palpable, tan genuino, que la golpeó directamente en el corazón. «Lo siento», dijo con sinceridad. «Lo siento de verdad. No estuve ahí para ella. Durante 3 años luchó. 3 años en el hospital, con tratamientos, con dolor, y yo siempre estaba trabajando, siempre en reuniones, siempre con cosas más importantes. Construí un imperio de 1,000 millones de pesos, pero cuando me llamó desde la cama del hospital, estaba en una cena de negocios. Cuando quiso que la tomara de la mano durante la quimioterapia, yo estaba firmando contratos». Hizo una pausa, con la voz quebrada de nuevo. «Y ahora se ha ido. Y ni todo el dinero del mundo puede traerla de vuelta. No puedes darme ni un minuto más con ella. Lo cambiaría todo, todo, por una sola conversación más, por un solo abrazo más». Laura lo abrazó con más fuerza. «El amor que sentías por ella era real», dijo en voz baja. «Aunque el tiempo fuera corto, incluso a pesar de los errores,
El amor estaba ahí. ¿Cómo puedes saberlo?, preguntó Ricardo, mirándola por fin. ¿Cómo puedes saber que ella sabía que la amaba? Porque los niños siempre lo saben. Incluso cuando los padres cometen errores, incluso cuando están ausentes. Los niños pueden sentir el amor. Es imperfecto, tiene defectos, pero es amor. Y apuesto a que ella lo sabía. Ricardo quería creerlo, desesperadamente. Me dejó una carta, dijo, sacando un sobre arrugado del bolsillo interior de su chaqueta. La enfermera me lo dio después, pero no puedo abrirlo. Tengo miedo de lo que diga. Tengo miedo de que sea una lista de todo lo que he hecho mal, de todo el tiempo que he perdido, Entonces, no lo abras hoy, interrumpió Laura con suavidad. Ábrelo cuando estés listo, cuando puedas escuchar sus palabras con el corazón, no solo con culpa. Ricardo miró a la mujer que había aparecido de la nada en su momento más oscuro. Tenía los ojos cansados, una bata de hospital arrugada y las manos callosas de alguien que trabajaba duro. Pero había una bondad en ella, una luz, que no había visto en años. ¿Por qué te detuviste?, preguntó. ¿Por qué no seguiste caminando? Laura sonrió con tristeza. Porque he visto a morir a demasiada gente hoy, y tú parecías alguien que estaba pensando en rendirse, y no podía permitirlo, no sin intentarlo. Ricardo sintió un escalofrío. Tenía razón. Había llegado a ese callejón con pensamientos oscuros, con un frasco de pastillas en el otro bolsillo. Pensaba en acabar con todo, en reunirse con Valentina. ¿Cómo lo supiste?, susurró. Reconozco las señales. Trabajo en urgencias. He visto esa expresión antes, muchas veces. Extendió la mano y le tomó la suya. Escucha. No sé quién eres. No sé qué hacías antes de perder a tu hija. Pero sé que estás aquí, ahora, respirando. Y eso significa que todavía tienes un propósito. Todavía hay una razón para seguir adelante. No veo ninguna razón, admitió Ricardo. Todavía no, asentó Laura. Pero lo harás. Con el tiempo. Te lo prometo. Sacó una tarjeta de visita arrugada de su bolso y se la puso en la mano. Este es el número del hospital donde trabajo. Llámame si necesitas hablar, cuando quieras. Me llamo Laura Méndez. Ricardo miró la tarjeta y luego la miró a ella. Ricardo, me llamo Ricardo Mendoza. Laura no reconoció el nombre. No tenía ni idea de que estaba hablando con uno de los hombres más ricos de México. ¿Y le gustó? Por primera vez en décadas, alguien lo veía como un simple ser humano, no como una cuenta bancaria. Ricardo, repitió Laura, poniéndose de pie y extendiendo la mano para ayudarlo a levantarse. Te llevo a casa. ¿Dónde vives? Ricardo estaba a punto de responder cuando oyeron una voz que provenía de la entrada del callejón. Así que aquí es donde te escondes, jefe. Ambos se giraron. Un hombre alto y musculoso se acercó, vestido de traje negro y corbata. Era Octavio, el chofer y guardaespaldas de Ricardo. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Ricardo sorprendido. ¿Recuerdas el rastreador de tu reloj? Octavio señaló el Patek Philippe que Ricardo llevaba en la muñeca. Lo mandaste instalar tú mismo después de aquel ataque de secuestro del año pasado. Miró a Laura con recelo. ¿Quién eres? Alguien que estaba ayudando, respondió Laura, poniéndose defensiva. Ricardo intervino rápidamente. Está bien, Octavio. Ella
Ella me salvó. De verdad. Octavio se relajó un poco, pero mantuvo la mirada alerta. Mientras tanto, llegaron 4 guardias de seguridad más. Señor Mendoza, tenemos que irnos. Javier Ruiz llamó 5 veces. Dijo que era urgente, sobre la empresa. Al oír Mendoza, Laura abrió mucho los ojos. ¿Mendoza? ¿Como farmacéutica Mendoza? Ricardo asintió lentamente. ¿Tú eres ese Ricardo Mendoza? Se sorprendió. ¿El multimillonario? ¿El dueño de la farmacéutica más grande del país? Lo era, respondió Ricardo con amargura. Ahora ya no sé qué soy. Laura dio un paso atrás, sintiéndose de repente completamente fuera de lugar. No era un hombre común y corriente sufriendo. Era uno de los hombres más poderosos de México. Y lo había abrazado como si fueran iguales. Yo debería irme, balbució. Disculpa la interferencia, no sabía. No, dijo Ricardo con firmeza, tomándole la mano. No te disculpes. Has hecho más por mí en los últimos 20 minutos que nadie en años. Por favor, no desaparezcas. Miró a uno de sus guardaespaldas y dijo: Lleva a la señora Laura a casa, con salud. Y mañana quiero que averigües todo sobre ella. Dirección, familia, situación financiera. Todo. ¿Entiendes? Pedro asintió. No hace falta, protestó a Laura. Puedo volver caminando. Siempre... Por favor, insistió Ricardo. Déjame hacer esto. Es lo menos que puedo hacer. Laura dudó, pero finalmente asintió. Estaba demasiado agotada para discutir. Mientras Pedro la conducía a un coche negro aparcado en la calle, Ricardo se quedó en el callejón sosteniendo la tarjeta arrugada que ella le había dado. Por primera vez en días, había algo más que dolor en su corazón. ¿Había una chispa de esperanza? No, todavía no, pero tal vez. Sacó el frasco de pastillas del bolsillo y lo miró fijamente un buen rato. Luego, con un movimiento decidido, lo arrojó a un bote de basura cercano. Si esta desconocida creía que aún tenía una razón para vivir, quizás valía la pena averiguar cuál era. Al día siguiente, Ricardo despertó en su mansión de Polanco, con la cabeza palpitante y el cuerpo dolorido. Apenas recordaba cómo había llegado a casa. Probablemente Octavio lo había cargado. El reloj marcaba las 11 a.m. Se había perdido la reunión del consejo que empezaba a las 9. Su celular mostraba 43 llamadas perdidas. La mayoría de Javier. Antes de que pudiera decidir si devolver la llamada, Octavio entró en la habitación con una bandeja de café y aspirinas. Buenos días, señor. O mejor dicho, buenas tardes. ¿Qué pasó anoche después de que salí del callejón?, preguntó Ricardo masajeándose las sienes. Pedro llevó a la enfermera a casa. Vive en la colonia Guerrero, en un edificio muy modesto. Mientras yo lo traía a usted estaba bastante borracho, señor. No recuerdo haberlo visto así antes. Ricardo frunció el ceño. No recordaba haber bebido. Entonces recordó. Había encontrado una botella de tequila abandonada cerca del callejón y se había bebido la mitad antes de que llegara Laura. Sobre la señora Laura, antes continuó Octavio, entregándole una carpeta. Como usted lo pidió, Pedro la revisó. Aquí está todo. Ricardo abrió la carpeta y empezó a leer. Cuanto más leía, más cambiaba su expresión de curiosidad a preocupación y luego a ira. Laura Méndez, 28 años, enfermera del Hospital General de México, huérfana de padre, quien falleció en un accidente de construcción cuando ella tenía 15 años. Su madre, Rosa Méndez, de 54 años, diagnosticada con enfermedad renal crónica, requería diálisis 3 veces por semana. Deuda total: 847,000 pesos en préstamos estudiantiles y facturas médicas. Trabaja turnos dobles, a veces triples, para pagar las cuentas. Recientemente le negaron una solicitud de préstamo para abrir una clínica comunitaria en la colonia Guerrero, donde creció. Ricardo cerró su maletín y miró por la ventana. Esa mujer, que tenía tan poco, se había detenido a ayudarlo. A él, que lo tenía todo, excepto lo que realmente importaba. «Hay más, señor», dijo Octavio vacilante, «sobre la reunión que te perdiste hoy.
Javier Ruiz y Mónica Salazar convocaron a la junta directiva y, bueno, votaron para destituirte temporalmente como director general. Argumentaron incapacidad mental para liderar durante un periodo de duelo traumático. Ricardo se levantó tan rápido que tiró su taza de café. ¿Qué hicieron? Usaron el poder notarial que firmaste, el que faculta a Mónica en caso de incapacidad temporal. Técnicamente es legal, señor, al menos hasta que lo impugnes en los tribunales. Esos... Ricardo fue interrumpido por el timbre. Octavio fue a abrir y regresó minutos después con expresión preocupada. Señor, hay un joven aquí. Dice llamarse Miguel Ángel Torres. Dice ser periodista y tiene información que necesita escuchar. Sobre una conspiración para apoderarse de su empresa. Ricardo y Octavio intercambiaron miradas. Déjenlo entrar, dijo Ricardo. Pero quédense cerca. Miguel entró tímidamente en la lujosa sala con los ojos abiertos como platos. Nunca había estado en un lugar tan lujoso. En sus manos sostenía una tableta. Señor Mendoza, comenzó nervioso. Me llamo Miguel Ángel Torres. Trabajo en el Panteón de Dolores y estudio periodismo. Y ayer, escuché algo que creo que debería saber. Hable, ordenó Ricardo con voz cortante. Miguel tragó saliva con dificultad y pulsó el archivo de audio en su tableta. La voz de Mónica Salazar resonó en la habitación. Está destrozado. Este es el momento perfecto. Entonces, Javier, ¿estás seguro de que esto funcionará? Y Mónica de nuevo. Firmó un poder notarial dándome el poder de tomar decisiones mientras estuviera emocionalmente incapacitado. En una semana Ricardo Mendoza ya no será dueño de nada. A Ricardo se le heló la sangre. Escuchó la grabación entera, cada palabra como una puñalada. Para cuando terminó, temblaba de rabia. Respiró hondo, intentando controlarse. Estos cabrones me están robando. Están usando la muerte de mi hija para robarme. Miró a Miguel. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Qué quiere a cambio? Miguel parecía genuinamente ofendido. No quiero nada, señor. Soy periodista, y esta sería una gran historia, pero no está bien. No está bien lo que están haciendo. Y pensé que debería saberlo. Ricardo observó al joven un buen rato, y luego asintió lentamente. ¿Cómo puedo agradecerte? Dudó. ¿Podría seguir investigando por ti? Tengo amigos en la UNAM que son hackers. No hackers de verdad, pero son muy buenos con las computadoras. Quizá podamos encontrar más pruebas. ¿Lo harías? Claro. Los ojos de Miguel brillaron de entusiasmo. Siempre he querido hacer periodismo de investigación de verdad, y esto es grande. Ricardo no pudo evitar sonreír. El entusiasmo del joven era contagioso. De acuerdo. Estás contratado. Octavio te dará mi número privado. Manténme al tanto de todo lo que averigües. Y Miguel, añadió mientras el joven se marchaba. Gracias. De verdad. Miguel sonrió ampliamente y se despidió con la mano antes de irse. En cuanto se quedó solo, tomó su teléfono e hizo una llamada. Licenciado Ortiz, soy Ricardo Mendoza. Necesito que vengas a mi casa inmediatamente y tráeme todos los documentos corporativos de Farmacéutica Mendoza. Tenemos una guerra que planear. Mientras Ricardo preparaba su contraofensiva corporativa, Laura tenía un día terrible en el hospital. La máquina de diálisis se averió, dejando a su madre y a otros 5 pacientes sin tratamiento. El generador de emergencia falló durante una cirugía y 3 enfermeras renunciaron porque no les habían pagado en 2 meses. No aguanto más, se quejó a su colega y mejor amiga, Sofía, durante un breve descanso para tomar café. Trabajamos en este hospital porque queremos ayudar a la gente, pero ¿cómo podemos hacerlo si no tenemos el equipo básico funcionando? Lo sé, asintió Sofía, con aspecto igualmente agotado. Mi hermana trabaja en ese hospital privado de Santa Fe. Dice que tienen equipo de última generación, pero claro, solo para quienes puedan pagar 15,000 pesos al día. Laura tomó un sorbo de café frío e hizo una mueca.
Todavía sueño con abrir esa clínica comunitaria en Guerrero, un lugar donde la gente pueda recibir atención de calidad sin tener que vender sus órganos para pagar. ¿Sigues en eso?, preguntó Sofía sorprendida. Pensé que me había dado por vencida después de que el último banco me negara el préstamo. Nunca me rendiré, respondió Laura con determinación. Solo necesito encontrar otra manera. En ese momento, una enfermera más joven entró corriendo a la sala de descanso. «Laura, hay un hombre afuera que dice que necesita hablar contigo. Un hombre muy elegante con un guardaespaldas enorme». Laura frunció el ceño confundida. Entonces recordó. El hombre del callejón. Ricardo Mendoza. «Oh, no», pensó. «¿Qué quiere?». Salió y encontró a Ricardo esperando en recepción, con un aspecto completamente fuera de lugar, con su traje de $3,000 entre los pacientes heridos y enfermos que abarrotaban la sala de urgencias. «Señor Mendoza», lo saludó formalmente. «¿Qué lo trae por aquí?». «Necesitamos hablar», dijo Ricardo. «En privado, si es posible». Laura lo condujo a una pequeña sala de conferencias vacía. Octavio estaba afuera haciendo guardia. «No debería estar aquí», dijo Laura en cuanto cerró la puerta. «Esto es inapropiado. Solo estaba ayudando ayer, no esperaba nada a cambio». «Lo sé», respondió Ricardo en voz baja. «Y es precisamente por eso que estoy aquí». «Laura, ¿puedo llamarte Laura?». Ella asintió vacilante. «Laura, me salvaste anoche. No solo físicamente, sino…». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Me recordaste que todavía hay bondad en el mundo, que no todo son transacciones comerciales y ganancias, y necesito pagarte». «No tienes que hacerlo», empezó Laura, pero Ricardo levantó la mano. «Por favor, déjame terminar. Te investigué. Sé sobre tu madre, sobre tus deudas, sobre la clínica que quieres abrir. Y quiero ayudar». Laura sintió que se le heló la sangre. «¿Me investigaste?». Su voz se elevó una octava. «¿Qué derecho tienes a invadir mi privacidad?». «Tienes razón en estar enojada», admitió Ricardo. «Fue invasivo y arrogante de mi parte, pero, Laura, por favor, escucha lo que te ofrezco antes de despedirme». Laura se cruzó de brazos, con expresión aún enojada, pero me indicó que continuara. Ricardo respiró hondo. «Quiero saldar todas tus deudas, toda tu deuda estudiantil, todas las facturas médicas de tu madre, todo. Y además quiero financiar tu clínica comunitaria, completamente. Equipo de primera, personal bien pagado, todo lo que necesitas». Laura lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿No hablarás en serio?». «Hablo completamente en serio. Además, quiero que seas la directora médica de un nuevo proyecto que estoy creando, una fundación a nombre de mi hija Valentina. Se dedicará a brindar atención médica gratuita a familias de bajos recursos, con especial atención a la oncología pediátrica». A Laura le fallaron las piernas y tuvo que sentarse. Eso es mucho. Es demasiado dinero. Es una inversión», la interrumpió Ricardo. «En algo que realmente importa. Laura, he pasado toda mi vida construyendo un imperio que no significa nada. Valentina me enseñó, demasiado tarde, que lo que importa es el impacto que tenemos en la vida de las personas. Y tú dedicas tu vida a esto. Déjame ser parte de ello. Déjame intentar corregir algunos de los errores que he cometido». Laura tenía lágrimas en los ojos. «No puedo aceptar caridad. Trabajé demasiado duro para construirlo todo sola». «No es caridad». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Es colaboración. Tu experiencia, tu compasión, tu conocimiento de la comunidad, mis recursos. Juntos podemos marcar la diferencia». «¿Por qué yo?», preguntó Laura. «¿Tienes acceso a los mejores médicos del país? ¿Por qué una enfermera común?». «Porque no eres una persona común y corriente», respondió Ricardo con sinceridad. «Eres extraordinaria. Te detuviste a ayudar a un desconocido que lloraba en un callejón oscuro. ¿Cuánta gente haría eso? Y entonces descubriste que ese desconocido era multimillonario.
Y no había cambiado nada. No pediste nada, no intentaste aprovecharte de la situación. Simplemente seguiste siendo quien eres. Hizo una pausa, suavizando la voz. Y, porque cuando te miré anoche a los ojos, vi la compasión genuina que creí extinta en este mundo. Vi a alguien que realmente se preocupa. Y si voy a honrar la memoria de mi hija, necesito gente así a mi lado. Laura se secó las lágrimas. Necesito pensarlo. Por supuesto, asintió Ricardo, poniéndose de pie. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero mientras lo piensas, dejó una tarjeta sobre la mesa. Este es el número de mi abogado. Tiene los documentos listos. Cuando estés lista, solo llama. Ya casi estaba en la puerta cuando Laura habló. Señor Mendoza. Ricardo. ¿Abrió la carta, la de Valentina? Ricardo hizo una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. Todavía no. Todavía no estoy listo. Cuando esté listo, dijo Laura en voz baja, ábrala. Seguro que tenía cosas importantes que decir. Ricardo asintió y se fue, dejando a Laura sola, con sus pensamientos y una decisión imposible. Mientras tanto, en el piso 45 del edificio de Farmacéuticas Mendoza, en Paseo de la Reforma, Mónica Salazar saboreaba su triunfo. Perfecto, dijo, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa de conferencias. Con Ricardo fuera del camino, por fin podemos avanzar con el proyecto Omicron. Javier Ruiz parecía nervioso, ajustándose la corbata repetidamente. Mónica, sigo pensando que vamos demasiado rápido. ¿Y este proyecto Omicron, estás segura de que es ético? ¿Ético? Javier, despierta. Estamos en un negocio millonario. Ricardo frenaba a la empresa con sus preocupaciones éticas y sus revisiones de calidad. Mientras él se preocupaba por hacer lo correcto, nuestros competidores nos superaban. Pero, ¿producir medicamentos genéricos con ingredientes más baratos y potencialmente peligrosos? No son peligrosos. Son simplemente menos efectivos. La gente se beneficiará igualmente y triplicaremos nuestras ganancias. Todos ganan. Excepto los pacientes que necesitan tratamiento de verdad. ¿Te sientes culpable ahora?, preguntó Mónica con una sonrisa fría. Porque si lo eres, puedo fácilmente encontrar otro director financiero, uno que entienda que los negocios son negocios. Javier tragó saliva y negó la cabeza. No, me apunto. Solo estoy preocupado por Ricardo. No es ningún tonto. Con el tiempo descubrirá lo que estamos haciendo. Cuando lo descubra, será demasiado tarde. Mónica contestó el teléfono. Ya he empezado a vender sus acciones en pequeñas cantidades a través de cuentas en el extranjero. En 2 meses ya no tendrá el control mayoritario. Y sin control mayoritario, no tiene poder. Tienes mi palabra, dijo Ricardo sin dudarlo. Será completamente tuya. Tercero. Laura hizo una pausa, armándose de valor. Sobre la fundación en nombre de Valentina. Acepto ser director médico, pero solo si participas. Participas activamente. No quiero ser solo una marioneta mientras firmas cheques a distancia. Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. Ricardo sintió una opresión en el pecho. Participación activa. Estar presente. Eran exactamente las cosas que no había logrado hacer por Valentina. Acepto, dijo con voz emotiva. Estaré ahí, en cada decisión, en cada paso. Lo prometo. Entonces tenemos un acuerdo. Laura extendió la mano. Ricardo la tomó, pero en lugar de estrecharla formalmente, la sujetó con ambas manos. Gracias, Laura, por darme esta oportunidad, por creer que aún puedo ser más de lo que fui. Todos merecemos segundas oportunidades, respondió Laura. Incluso los multimillonarios arrogantes. Ricardo rió, un sonido que no había emitido en meses. ¿Multimillonario arrogante? ¿Eso es lo que piensas de mí? Lo era, sonrió Laura, pero estoy dispuesto a revisar mi opinión basándome en futuras evidencias. Entonces mejor me porto bien, bromeó Ricardo. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía ofrecer posibilidades. Una semana después, Miguel Ángel entró corriendo en la oficina de Ricardo con su portátil bajo el brazo y una expresión de urgencia. Señor Mendoza, hemos descubierto algo enorme. Ricardo estaba trabajando con su equipo legal en una estrategia para recuperar el control de la empresa. Le hizo un gesto a Miguel para que entrara.
¿Qué encontraste? Miguel abrió su portátil y empezó a reproducir archivos de audio. Primero, grabé otra conversación entre Mónica y Javier. Están planeando algo llamado Proyecto Omicron. Básicamente van a empezar a producir versiones baratas de los medicamentos más vendidos con ingredientes de menor calidad. Ahorrarán miles de millones, pero los medicamentos serán mucho menos efectivos. Ricardo sintió la ira hervir en sus venas. No pueden hacer esto. La gente depende de estas drogas. Esto se pone peor, continuó Miguel. Mi amigo Carlos es un genio de la informática. Logró hackear, acceder a los sistemas de la empresa. Miró nervioso a los abogados. ¿Sería eso admisible en un tribunal? El abogado, el licenciado Ortiz, hizo una mueca. Técnicamente no, pero puede orientarnos para obtener pruebas legales. Cierto, Miguel pareció aliviado. Bueno, encontramos transferencias bancarias. Mónica está desviando fondos de la empresa a cuentas en las Islas Caimán. Millones de pesos. Y hay correos electrónicos entre ella y ejecutivos de Industrias Rexler. ¿Rexler? Se inclinó Ricardo hacia adelante. Nuestros mayores competidores. Exactamente. Al parecer Mónica está negociando la venta de Mendoza Pharmaceuticals. Una vez que tenga el control total, lo venderá todo. Por un precio muy por debajo del valor de mercado, pero ella recibirá personalmente 200 millones de pesos como bono de consultoría. Ricardo dio un puñetazo en la mesa. Vende la empresa que construí, la empresa que fundó mi padre, todo por dinero. Señor, intervino el licenciado Ortiz, con esta información podemos presentar una demanda de emergencia, solicitar una orden judicial para congelar todas las transacciones corporativas e investigar las finanzas, pero necesitamos pruebas admisibles. Pues consígalas, ordenó Ricardo. Contraten investigadores privados, auditores forenses, lo que sea necesario. Quiero pruebas que puedan usarse en los tribunales, y las quiero para ayer. Miguel dudó, y luego habló con timidez. Señor Mendoza, hay una cosa más. Mónica está planeando algo para este sábado. Habrá una reunión extraordinaria de la junta directiva para votar sobre la venta de la empresa a Rexler. Tiene suficientes votos para aprobarla. Ricardo miró el calendario. Faltaban 3 días para el sábado. Entonces tenemos 72 horas para detener esto, dijo volviéndose hacia su equipo. Caballeros, parece que tendremos que trabajar sin descanso. Vamos. Mientras todos se apresuraban a sus tareas, Ricardo se sentó solo un momento. Su mano se dirigió automáticamente al bolsillo interior de su chaqueta, donde guardaba la carta de Valentina. Aún no la había abierto. Tal vez, pensó, cuando todo esto termine, cuando demuestre que aún puedo proteger algo que importa, entonces estaré listo para escuchar sus palabras. Sofía, la mejor amiga de Laura del hospital, estaba teniendo una noche interesante. Estaba en un bar elegante de la zona rosa, fingiendo ser alguien que no era. Todo empezó 2 días antes, cuando Laura la llamó con una extraña petición. «Sofía, necesito un favor enorme», le había dicho Laura, «y tienes que prometerme que lo guardarás en secreto». Resultó que Ricardo Mendoza necesitaba a alguien que se infiltrara en un evento social donde Mónica Salazar estaría presente. Alguien que pudiera escuchar las conversaciones y quizás obtener información. ¿Por qué yo?, preguntó Sofía. Porque eres sociable, carismática y... Laura sonrió. Porque te especializaste en teatro antes de decidirte a ser enfermera. Eres la mejor actriz que conozco. Sofía no pudo discutirlo. Ahora, vestida con un vestido caro que le había prestado Ricardo, a quien la idea le horrorizó, pero aceptó que era necesario, Sofía se acercó al bar donde Mónica Salazar hablaba con un hombre que no reconocía. «Disculpe», dijo Sofía, fingiendo una ligera borrachera. «¿No es usted Mónica Salazar, de Farmacéutica Mendoza?» Mónica se giró, con una mezcla de sorpresa y adulación en el rostro. «Sí, soy yo. ¿Y tú eres?» «Mariana Rodríguez», mintió Sofía, usando el nombre falso que habían ensayado. «Trabajo para Baxter Medical. He oído que su empresa podría estar abierta a... nuevas oportunidades». Los ojos de Mónica brillaron de interés. «¿En serio? ¿Y cómo te enteraste?» Sofía se inclinó como si fuera a contar un secreto. «Digamos que tengo amigos bien ubicados. Y Baxter siempre está interesado en la expansión estratégica».
Eso fue suficiente para enganchar a Mónica. Despidió al hombre con el que estaba hablando y se concentró por completo en Sofía. «¿Por qué no vamos a una mesa más privada?», sugirió Mónica. «Podemos hablar de posibilidades». Mientras se dirigían a un rincón más apartado del bar, Sofía activó discretamente la aplicación de grabación en su bolso que llevaba en el cartera. Durante la hora siguiente, Mónica, creyendo hablar con un posible comprador, reveló mucho más de lo debido: los planes para el proyecto Omicron, las cantidades exactas de las transferencias ilegales y, crucialmente, su estrategia para deshacerse de Ricardo para siempre. «El problema con Ricardo», dijo Mónica ya en su tercera copa de vino, «es que aún cuenta con la lealtad de algunas personas clave. Así que necesitamos desacreditarlo por completo. Ya hemos plantado historias sobre inestabilidad mental, alcoholismo y comportamiento errático, pero el golpe de gracia será la semana que viene». «¿El golpe de gracia?», preguntó Sofía con el corazón acelerado. Mónica sonrió con picardía. «Descubriremos que Ricardo malversó fondos de la empresa. Documentos falsos, por supuesto, pero muy convincentes. Se armará un escándalo tal que no tendrá más remedio que dimitir por completo y desaparecer de la vida pública. Y entonces, la empresa será nuestra para hacer con ella lo que querramos». Sofía tuvo que contenerse para no mostrar horror. Esta mujer planeaba destruir por completo la vida de Ricardo. «Eso es bastante agresivo», comentó, manteniendo un tono neutral. «Los negocios son así», dijo Mónica encogiéndose de hombros. «O destruyes o te destruyen. Ricardo cometió el error de mostrar debilidad, de ser humano. En el mundo corporativo no hay espacio para la humanidad». Sofía continuó la conversación unos minutos más. Luego se disculpó, diciendo que tenía que hacer una llamada importante. En cuanto salió del bar, llamó a Laura. «Lo tengo todo», dijo con voz temblorosa. «Laura, esta mujer es un monstruo, un completo monstruo». Era jueves por la noche, el día antes de la crucial reunión de la junta directiva. Ricardo estaba en su oficina, rodeado de montones de documentos, pruebas y estrategias legales. Laura apareció en la puerta, trayendo café y tacos de un lugar que, según ella, era el mejor de la ciudad. «Tienes que comer», dijo poniendo la comida en la mesa. «No se puede librar una batalla con el estómago vacío». Ricardo sonrió con cansancio. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» «Tusha», admitió Laura, sentándose y tomando un taco. «Los dos somos pésimos cuidándonos». Comieron en un cómodo silencio durante unos minutos. Entonces Laura habló. «La grabación de Sofía es increíble. Con eso y las pruebas financieras que encontraron los investigadores, tienes un caso sólido». «Lo sé», aceptó Ricardo. «El licenciado Ortiz dice que no solo podemos detener la venta, sino también arrestar a Mónica y Javier por fraude y malversación de fondos». «Entonces, ¿por qué sigues preocupado?». Ricardo hizo una pausa y luego suspiró profundamente. «Porque incluso si gano esta batalla, incluso si recupero mi empresa, no sé si la quiero de vuelta, no como era». Laura lavió la cabeza con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». «Creé Mendoza Pharmaceuticals con una sola cosa en mente: las ganancias. Me convencí de que estaba ayudando a la gente, pero en realidad solo estaba acumulando riqueza. Y perdí a mi hija en el proceso. Perdí mi matrimonio. Perdí años que nunca recuperaré». Miró a Laura fijamente y dijo: «Si voy a luchar para recuperar esta empresa, tiene que ser por una mejor razón. Tiene que significar algo». «Entonces haz que signifique algo», respondió Laura simplemente. «Tienes los recursos, tienes el poder. Úsalos para hacer el bien». Ricardo guardó silencio un largo rato. Luego, lentamente, sacó el sobre de su bolsillo. La carta de Valentina. «Creo», dijo con la voz ligeramente temblorosa, «creo que ya estoy listo». Laura se puso de pie. «¿Debería dejarte sola?». «No», la detuvo Ricardo. «Por favor, quédate. Necesito a alguien aquí. Necesito... Te
te necesito aquí. Laura volvió a sentarse, y Ricardo, con manos temblorosas, abrió por fin el sobre que llevaba semanas cargando. Adentro había 3 páginas escritas a mano con la elegante letra de Valentina. Ricardo empezó a leer en voz alta, con la voz quebrada varias veces. Querido papá, si estás leyendo esto, significa que por fin me he ido. Y espero sobre todo que no te culpes, porque no quiero que mis últimos pensamientos sobre ti sean de culpa. Quiero que sean de amor. Lo sé, papá. Sé que sientes que no estuviste presente. Sé que lamentas cada reunión perdida, cada tratamiento al que no pudiste asistir, pero esto es lo que necesitas saber. Nunca, ni por un segundo, dudé de que me amabas. Sí, cometiste errores. Todos los cometemos. Pero cuando estuviste presente, estuviste de verdad. ¿Recuerdas aquel día, hace 3 meses, cuando cancelaste el viaje a Tokio para estar conmigo en el hospital? Nos sentamos juntos toda la noche, viendo películas mexicanas antiguas y riéndonos hasta el cansancio. Fue uno de los mejores días de mi vida. Un día que no habría existido si no hubieras elegido estar presente. Y hay más momentos como estos, papá. Muchos más. Puede que no los recuerdes todos, nublado por la culpa, pero yo sí. Recuerdo cada abrazo, cada te quiero, cada vez que me tomaste de la mano cuando tenía miedo. Así que esto es lo que necesito que hagas. Perdónate. Por favor, papá. Perdónate y sigue viviendo. Sigue haciendo cosas que importan, porque tienes mucho potencial para hacer el bien en el mundo. Tu empresa, Mendoza Pharmaceuticals, la creaste con la mente puesta en el lucro. Lo entiendo. Pero ahora tengo una petición. Transfórmala en algo que salve a gente como yo. Gente que no tiene recursos, que no puede pagar un tratamiento. Usa tu poder para el bien, papá. Haz que mi muerte signifique algo. Y por favor, encuentra la felicidad de nuevo. Encuentra el amor. Encuentra un propósito. No te aísles del mundo. Prométemelo. Siempre te amaré, papá. Desde aquí, donde sea que esté ahora, te apoyaré. Estaré orgulloso de ti, porque eres mi héroe, incluso con todos tus defectos. Vive, papá. Vive plenamente. Vive por los dos. Con todo mi amor, tu Valentina. Cuando Ricardo terminó de leer, las lágrimas corrían por su rostro. Dobló la carta con cuidado y la sostuvo contra su pecho. Laura también lloraba, profundamente conmovida por las palabras de la joven que nunca había conocido. «Te perdonó», susurró Laura. «Te amaba. Y creí en ti». Ricardo asintió, incapaz de hablar. Durante varios minutos simplemente se sentó ahí, abrazando la carta, permitiéndose finalmente procesar todo el dolor, el amor y la pérdida. Finalmente, miró a Laura. «Tenía razón», dijo, con voz firme a pesar de las lágrimas. «Necesito transformar la empresa en algo que signifique algo, algo de lo que ella estaría orgullosa». «Y lo estarás», respondió Laura, «a partir de mañana, cuando detengas a Mónica y recuperes el control». Ricardo se puso de pie, con una nueva determinación en la mirada. «Licenciado Ortiz, reúnan a todos. Tenemos trabajo que hacer. Asegurémonos de que la reunión de mañana sea un éxito memorable». El sábado amaneció, despejado y frío sobre la Ciudad de México. En el piso 45 de Farmacéuticas Mendoza, la sala de junta se preparaba para lo que Mónica Salazar esperaba que fuera su último momento de triunfo. Los miembros de la junta directiva comenzaron a llegar a las 9 a.m. Mónica saludó a cada uno efusivamente, segura de tener los votos necesarios para aprobar la venta a Industrias Rexler. «¿Dónde está Ricardo?», preguntó uno de los miembros de la junta, don Alberto Martínez, un viejo amigo del difunto padre de Ricardo. «El señor Mendoza decidió no asistir», respondió Mónica en voz baja. «Es comprensible, dadas sus dificultades recientes, pero tengo poder notarial para actuar en su nombre».
Don Alberto frunció el ceño, pero no dijo nada. A las 9:15 a.m., Mónica abrió la reunión. Damas y caballeros, gracias por asistir este sábado. Sé que es un inconveniente, pero tenemos una oportunidad que no puede esperar. Industrias Rexler ha hecho una oferta por Mendoza Pharmaceuticals. Es una oferta generosa y... La puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Ricardo Mendoza entró, seguido del licenciado Ortiz, 2 investigadores privados y, sorpresivamente, Laura Méndez. «Disculpen la tardanza», dijo Ricardo, con voz tranquila pero con autoridad, pero estaba ocupado reuniendo pruebas de traición corporativa. Mónica palideció, pero recuperó la compostura rápidamente. «Ricardo, qué sorpresa. Pensé que todavía estabas de luto, tan devastado para participar». «Estoy de luto», respondió Ricardo, dirigiéndose a su silla en la cabecera. «Lloraré a mi hija el resto de mi vida, pero eso no significa que permitiré a personas inescrupulosas robar todo lo que mi familia ha construido». Le hizo un gesto con la cabeza al licenciado Ortiz, quien distribuyó carpetas a cada miembro de la Junta. «Lo que encontrarán en estas carpetas», explicó Ricardo, «son pruebas de fraude corporativo, malversación de fondos y una conspiración para vender ilegalmente esta empresa. Todo liderado por nuestra estimada directora financiera, Mónica Salazar, con la ayuda de Javier Ruiz». Javier, sentado en la esquina, empezó a sudar frío. «Esto es ridículo», protestó Mónica. «Ricardo claramente está sufriendo una crisis nerviosa. Son los delirios de una mente perturbada por el dolor». «¿De verdad?», sonrió Ricardo con frialdad. «Entonces, ¿cómo explica estas transferencias?», señaló un documento. 16 millones de pesos transferidos de la cuenta corporativa a una cuenta en las Islas Caimán a su nombre. «Eso fue un error contable». «¿Y estos correos electrónicos?», continuó Ricardo. «Negociar la venta de la empresa por un precio muy por debajo del valor de mercado, mientras usted recibe personalmente una bonificación de 200 millones de pesos». Los miembros de la Junta hojeaban los archivos. Sus expresiones cambiaban de confusión a conmoción e ira. Y aquí está la mejor parte. Ricardo encendió una laptop y comenzó a reproducirse una grabación de audio. Era la voz de Mónica en el bar, hablando con Sofía, a quien creía ejecutiva de Baxter Medical, revelando toda la conspiración con detalles incriminatorios. La sala quedó en silencio sepulcral cuando terminó la grabación. ¿Me grabaste?». Mónica estaba roja de ira. «Eso es ilegal». «En realidad», intervino el licenciado Ortiz, «en México solo se necesita el consentimiento de una de las partes para la grabación. Y la señora que hablaba contigo, ella consintió. Así que es perfectamente legal y admisible en un tribunal». Don Alberto dio un puñetazo en la mesa. «Basta. Mónica y Javier, ambos quedan despedidos inmediatamente. Y tendrán suerte si no terminan en la cárcel». «No pueden hacer esto», gritó Mónica. «Tengo poder notarial. Tengo la autoridad para...». «Su poder notarial fue revocado esta mañana a las 7 de la mañana», dijo Ricardo con calma, «junto con una orden judicial que congela todos sus activos y prohíbe cualquier transacción relacionada con esta empresa. Seguridad». 2 guardias de seguridad entraron y, a pesar de las furiosas protestas de Mónica, la escoltaron hacia la salida. Javier lo siguió en silencio, el rostro pálido como una sábana. Cuando la sala volvió a quedar en silencio, Ricardo se puso de pie. «Damas y caballeros, les pido disculpas por el drama, pero había cosas que debían decirse. Ahora, si me lo permiten, me gustaría proponer un nuevo rumbo para esta empresa». Le hizo un gesto con la cabeza a Laura, quien se puso de pie nerviosa. «Soy Laura Méndez, enfermera y directora médica de una nueva fundación que estoy creando, la Fundación Valentina, que lleva el nombre de mi hija, y me gustaría proponer que Mendoza Pharmaceuticals se convierta en socio principal de esta fundación». Los miembros de la Junta intercambiaron miradas, claramente interesados pero cautelosos. «Ricardo», dijo la señora Carmen Soto, el miembro más anciano de la Junta Directiva, «todos nos solidarizamos con tu pérdida,
Pero esta es una empresa multimillonaria. Necesita generar ganancias. ¿Cómo encaja una fundación charitable en eso? Laura, que hasta ese momento había estado nerviosa, recuperó la voz. La pasión por su trabajo venció sus nervios. Con debido respeto, señora Carmen, no se trata de una u otra, es una y. Mendoza Pharmaceuticals puede ser rentable y marcar una diferencia real en la vida de las personas. Puede desarrollar medicamentos innovadores y garantizar que lleguen a quienes los necesitan, independientemente de su capacidad de pago. Abrió su propia computadora y mostró una presentación. Trabajo en el Hospital General. Todos los días veo gente morir porque no pueden pagar medicamentos que cuestan muy poco producir, pero se venden por miles de pesos. Veo a padres que tienen que elegir entre alimentar a sus hijos o comprar insulina. Y mientras tanto, las compañías farmacéuticas reportan ganancias récord. La sala quedó en silencio, todas las miradas puestas en Laura. La Fundación Valentina no solo hará obras de caridad, creará un modelo sostenible. Proporcionaremos medicamentos gratuitos a familias de bajos recursos, financiados mediante un sistema de precios escalonados para quienes puedan costearlos. Abriremos clínicas comunitarias que no solo traten enfermedades, sino que también eduquen en prevención. Y capacitaremos a la próxima generación de profesionales de la salud comprometidos con el servicio a sus comunidades. Laura hizo una pausa, mirando directamente a cada miembro de la junta. ¿Y saben lo? La sala quedó en silencio, todas las miradas puestas en Laura. La Fundación Valentina no solo hará obras de caridad, creará un modelo sostenible. Proporcionaremos medicamentos gratuitos a familias de bajos recursos, financiados mediante un sistema de precios escalonados para quienes puedan costearlos. Abriremos clínicas comunitarias que no solo traten enfermedades, sino que también eduquen en prevención. Y capacitaremos a la próxima generación de profesionales de la salud comprometidos con el servicio a sus comunidades. Laura hizo una pausa, mirando directamente a cada miembro de la junta. ¿Y saben lo mejor? Esto no afectará sus ganancias, las aumentará, porque cuando se genera una lealtad genuina, cuando la gente sabe que a su empresa realmente le importa, eligen sus productos, confían en usted, y la confianza en el mercado farmacéutico vale su peso en oro. Don Alberto comenzó a aplaudir lentamente. Luego, doña Carmen se unió a él. Pronto toda la sala aplaudió. «Es una propuesta interesante», dijo don Alberto. «Pero necesitamos ver cifras concretas, proyecciones, un plan de negocio sólido». «Ya lo tengo». Ricardo abrió su propia carpeta. «He estado trabajando con consultores durante las últimas 72 horas. Aquí están las proyecciones para los próximos 5 años. Muestran que no solo podemos mantener las ganancias actuales, sino aumentarlas en un 20%, a la vez que proporcionamos medicamentos gratuitos o de bajo costo a 500,000 personas al año». Los asesores comenzaron a examinar las cifras, murmurando entre ellos. Finalmente don Alberto habló. «Ricardo, has cambiado. El hombre que conocí, el hombre que construyó este imperio, nunca me habría propuesto algo así. Me habría llamado sentimental y me habría echado». Ricardo asintió lentamente. «Tienes razón. He cambiado. Mi hija murió, y con ella murió el hombre que era. Pero de esta muerte espero que nazca algo mejor. Un hombre al que ella se enorgullezca de llamar padre. Una empresa que se enorgullezca de llevar su nombre». Hubo un momento de respetuoso silencio. Entonces, doña Carmen habló. «Propongo que votemos. Todos los que estén a favor de aprobar el plan de Ricardo y asociar a Mendoza Pharmaceuticals con la Fundación Valentina, por favor, levanten la mano». Todas las manos se levantaron. «Moción aprobada por unanimidad», dijo doña Carmen con una sonrisa. «Ahora, manos a la obra». La clínica comunitaria Laura Méndez había estado abarrotada desde que abrió sus puertas hace 3 meses. Ubicada en el corazón de la colonia Guerrero, ocupaba un edificio que antes era una fábrica abandonada, ahora transformado en un centro médico de vanguardia. Laura estaba en su oficina, examinando a un niño de 7 años llamado Carlitos, cuando Sofía entró con una tablilla. «Laura, tienes otra entrevista en 20 minutos. Un periodista de Reforma quiere hablar sobre el modelo de la clínica». Laura suspiró.
No puedo cancelar. Estoy agotada. No, no puedes, sonrió Sofía. Esta historia inspirará a otras ciudades a crear clínicas similares. Es importante. De acuerdo, asintió Laura. Pero primero necesito terminar con Carlitos. Se giró hacia el niño, que la miraba con sus grandes ojos marrones. Entonces, campeón, las pruebas muestran que estás respondiendo muy bien al tratamiento. La leucemia está en remisión. La mamá de Carlitos, la señora Ramírez, rompió a llorar de alegría. Gracias, doctor. Gracias a Dios y gracias a usted. No sé cómo habríamos podido pagar el tratamiento sin esta clínica. No hace falta que me lo agradezca, dijo Laura con dulzura. Para eso estamos aquí, para asegurarnos de que el dinero nunca sea la diferencia entre la vida y la muerte. Al salir, Laura se tomó un momento a solas para respirar. Miró por la ventana y vio a llegar a Ricardo, como todos los jueves. No venía solo a reuniones o a firmar cheques, venía a trabajar. Hoy podía verlo en el vestíbulo principal ayudando a organizar los medicamentos en los estantes. Un multimillonario organizando estantes. Sonrió al pensarlo. Más tarde ese mismo día, Ricardo y Laura estaban sentados en el pequeño jardín interior de la clínica, tomando café y revisando las cifras del mes. «Atendimos a 1.200 pacientes este mes», dijo Laura, señalando el informe. «Un 30% más que el mes pasado». «¿Y la satisfacción del paciente?», preguntó Ricardo. «Un 98%, respondió Laura con orgullo. «A la gente le encanta estar aquí. Sienten que los tratan como seres humanos, no como números». Ricardo sonrió. A Valentina le habría encantado ver eso. Probablemente habría insistido en ser voluntaria. «Cuéntame más sobre ella», preguntó Laura en voz baja. Con el paso de los meses, Ricardo había empezado a compartir recuerdos, pero aún había mucho que ella desconocía. «Era brillante», dijo Ricardo, con la mirada distante, pero ahora más tranquila. «Quería ser pediatra. Dijo que los niños enfermos necesitaban médicos que realmente entendieran lo que era tener miedo. Y ella lo entendía. Dios mío, ¿cómo lo entendía?». Hizo una pausa y tomó un sorbo de café. «¿Sabes qué es gracioso? Durante años construí este imperio pensando que estaba creando un legado para ella, que estaba asegurando su futuro. Pero el verdadero legado», señaló la clínica con un gesto, «es este, no el dinero, no el poder, sino el impacto real en vidas reales». «Ella lo sabe», dijo Laura, tocándole el brazo suavemente. «Donde quiera que esté, lo sabe y está orgullosa». Ricardo cubrió la mano de Laura con la suya. En los últimos meses se habían convertido en compañeros cercanos, amigos y, tal vez, ¿algo más? Ninguno de los dos lo había expresado con palabras todavía, pero había una conexión entre ellos que iba más allá de lo profesional. «Laura», empezó Ricardo, luego dudó. «¿Sí? Quería darte las gracias, no solo por el increíble trabajo que estás haciendo aquí, sino por esa noche, en el callejón. Realmente me salvaste. No sé si alguna vez lo he dicho con claridad, pero me salvaste». «Todos necesitamos que nos salven a veces», respondió Laura, «y tú también me salvaste, sabes, de esta vida de turnos triples y deudas interminables. Me diste la oportunidad de hacer el trabajo que siempre soñé». «Entonces, estamos a mano», sonrió Ricardo. «Estamos a mano», asentió Laura. Se quedaron sentados en un cómodo silencio hasta que Sofía volvió a aparecer. «Perdón por interrumpir, pero, Ricardo, tienes una llamada urgente. Es Miguel Ángel. Dice que es sobre Mónica Salazar». La expresión de Ricardo se ensombreció. Mónica y Javier enfrentaban un juicio por fraude y malversación de fondos. El juicio estaba programado para la semana que viene. «Disculpa», le dijo a Laura, poniéndose de pie. Ricardo contestó la llamada en la oficina de Laura. «Miguel, ¿qué ha pasado?». «Señor Mendoza», la voz de Miguel sonaba agitada. «Mónica está intentando llegar a un acuerdo. Se ha ofrecido a testificar contra los ejecutivos de Industrias Rexler si reciben una sentencia reducida, y las autoridades están considerando aceptar porque su evidencia podría desmantelar una de las más grandes redes de corrupción farmacéutica del país».
Ricardo procesó la información. Merecen pagar por lo que hicieron, pero si su testimonio puede evitar que otros cometan los mismos delitos, quizás valga la pena. Hay más, continuó Miguel. Quiere hablar con usted, en persona, antes de formalizar el acuerdo. ¿Por qué? No lo dijo, pero su abogado insiste en que es importante. Ricardo pensó un momento. De acuerdo. Concertemos la reunión, pero en terreno neutral y con testigos. 2 días después, Ricardo se reunió con Mónica Salazar en una sala de reuniones de un bufete neutral. El licenciado Ortiz estaba presente, al igual que el abogado de Mónica y 2 funcionarios judiciales. Mónica se veía muy diferente de la poderosa ejecutiva que él conocía. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje, y había una mirada derrotada. «Ricardo», comenzó en voz baja, «gracias por venir. No estás aquí por cortesía», respondió Ricardo con frialdad. «Tu abogado dijo que tenía algo importante que decir. Así que dilo». Mónica respiró hondo. «Quiero disculparme. Sé que ahora no significa nada, pero necesito decirlo. Lo que hice fue imperdonable. Me aproveché de tu dolor, de tu momento más vulnerable, para intentar robarte todo lo que has construido». «¿Por qué?», preguntó Ricardo. «Te pagué bien, te di oportunidades. ¿Por qué traicionarme?» «Avaricia», admitió Mónica simplemente. «Pura avaricia. Vi una oportunidad y la aproveché. Me convencí de que no merecías la compañía, de que eras débil, de que yo podía hacerlo mejor. Pero la verdad es que estaba equivocada. En todo». Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. «Cuando vi lo que estás haciendo ahora, con la fundación, con las clínicas, me di cuenta de que nunca tuve visión. Solo tuve ambición. Y no es lo mismo». Ricardo no sabía qué sentir. Una parte de él quería seguir enojado. Quería que ella sufriera como él. Pero otra parte, la parte que Laura y Valentina habían tocado, comprendía que la ira solo le hacía daño. «Acepto tus disculpas», dijo finalmente. «Pero eso no cambia lo que hiciste. Aún así tendrás que afrontar las consecuencias». «Lo sé», asintió Mónica. «Y lo haré. Testificaré. Te contaré todo lo que sé sobre la corrupción en la industria farmacéutica. Es lo menos que puedo hacer». Dudó un momento y luego continuó. «Hay una cosa que debes saber. Cuando planeaba todo esto, investigué tu vida, toda, y encontré algo sobre tu hija, Valentina». Ricardo se tensó de inmediato. «¿Qué?». Durante su último año de vida, dirigió un blog anónimo. Escribió sobre su experiencia con el cáncer, sobre sus esperanzas y miedos, y sobre ti. Mónica sacó un papel de su bolsa y lo empujó sobre la mesa. «Aquí tienes la dirección. Pensé que te gustaría saberla. Hay cientos de entradas, y en cada una habla de ti con tanto cariño, Ricardo. Tanto amor y tanto orgullo. Incluso cuando no estabas, encontraba razones para defenderte, para creer en ti». Ricardo tomó el papel con manos temblorosas. Un blog. Valentina tenía un blog. ¿Cómo no lo había sabido? Gracias, dijo con la voz quebrada. Es lo menos que puedo hacer. Y Ricardo, lo que estás construyendo ahora, esta nueva versión de la empresa y los cimientos, Valentina estaría orgullosa. Estoy segura. La reunión terminó poco después. De camino a casa, Ricardo leyó la dirección del blog decenas de veces. Pero aún no se había atrevido a acceder. No solo. Llamó a Laura. ¿Puedes venir a mi casa? Te necesito aquí para algo. Laura percibió la vulnerabilidad en su voz y no lo dudó. Voy. 1 hora después, Ricardo y Laura estaban sentados uno al lado de otro en su oficina, con el portátil abierto entre ellos. Ricardo tecleó la dirección del blog con dedos temblorosos. La página cargó. El título era sencillo: Cartas para el mañana. El diario de un guerrero. Había cientos de publicaciones, que comenzaron 3 años antes, justo después del diagnóstico. Ricardo empezó a leer la primera, y Laura leyó con él. Hola mundo, me llamo V. Mantendré mi nombre en el anonimato porque, bueno, Internet es raro. Tengo 16 años y acabo de descubrir que tengo leucemia. LAA para ser más específico.
un tipo de cáncer peculiar que suele matar a niños. Tengo miedo. No voy a mentir, pero también estoy decidido a luchar. Y, pensándolo bien, decidí documentarlo todo aquí. Quizás Hola mundo, me llamo V. Mantendré mi nombre en el anonimato porque, bueno, Internet es raro. Tengo 16 años y acabo de descubrir que tengo leucemia, LLA, para ser más específico. Un tipo de cáncer peculiar que suele matar a niños. Tengo miedo, no voy a mentir. Pero también estoy decidido a luchar. Y pensándolo bien, decidí documentarlo todo aquí. Quizás ayude a alguien algún día. O quizás solo sea una forma de procesar todo esto. En fin, aquí vamos. Mi padre quedó destrozado cuando los médicos le dieron el diagnóstico. Es un hombre poderoso, acostumbrado a solucionar problemas, a hacer tratos, controlar las situaciones. Pero esto no lo puede controlar. Y lo está matando por dentro. Sé que se culpa a sí mismo. Cree que de alguna manera causó esto porque trabaja demasiado, porque no estaba lo suficientemente presente. Pero la verdad es que es humano, con defectos, pero cariñoso, y eso es todo lo que necesito que sea. Ricardo tenía lágrimas corriendo por su rostro. Laura le tomó la mano mientras seguía leyendo, publicación tras publicación. Había entradas sobre tratamientos, sobre dolor, sobre miedo, pero también sobre esperanza, sobre pequeñas victorias, sobre momentos de belleza en medio del sufrimiento. Y en tantas publicaciones, Valentín escribió sobre Ricardo, sobre las veces que él había estado ahí, sobre cómo su amor, imperfecto como era, la mantuvo fuerte. Leyeron hasta altas horas de la noche, deteniéndose ocasionalmente cuando la emoción se volvía insoportable. Finalmente, llegaron a la última publicación, escrita 2 días antes de que Valentina muriera. Así que está sucediendo. Los médicos dicen que tengo días, tal vez horas. Mi cuerpo finalmente se ha rendido, pero mi espíritu está en paz. He vivido 19 años. No es mucho tiempo, lo sé. No me casaré, no tendré hijos, no veré todas las maravillas del mundo que soñé ver. Pero viví. Viví de verdad. Amé. Fui amada. Yo marcara una diferencia, por pequeña que fuera, en la vida de las personas que me rodeaban. A todos los que me siguieron en este viaje, gracias. Sus mensajes, sus comentarios, sus historias me dieron fuerza cuando ya no tenía la mía. Y a mi padre, que probablemente nunca leerá esto porque no sabe que existe este blog. Te amo. Más de lo que las palabras pueden expresar. No eras perfecto. Cometiste errores. Pero me amaste de la mejor manera que supiste. Y fue suficiente. Fue más que suficiente. Mi último deseo es que encuentres la paz. Que te perdones. Que sigas viviendo, no solo existiendo. El mundo necesita lo mejor de ti, papá. Y sé que lo mejor existe. Lo vi en instantes fugaces. Ahora, deja que el mundo también lo vea. No te digo adiós. Te digo hasta pronto. Porque el amor no muere cuando muere el cuerpo. El amor sigue vivo. En los recuerdos, en las acciones, en el legado que dejamos. Te amo, papá. Ahora y siempre. V. Ricardo sollozó abiertamente. Ahora todo el peso de los últimos meses finalmente se liberaba. Laura lo abrazó, dejándolo llorar, ofreciéndole el mismo consuelo silencioso que sintió aquella noche en el callejón. Ella lo sabía.
susurró Ricardo entre sollozos. Siempre lo supo, y me perdonó. Me amó a pesar de todo. Porque eso es lo que hace el amor. El amor verdadero ve los defectos y ama de todos modos. Y, Ricardo, te mereces ese perdón. Te mereces esa paz. Se quedaron así un buen rato, dos sobrevivientes de sus propias batallas, encontrando consuelo el uno en el otro. Finalmente, Ricardo se apartó, secándose los ojos. Laura, hay algo que necesito decirte, algo que llevo meses sintiendo, pero que no he tenido el valor de decir. Lo sé, dijo Laura con una sonrisa triste. Yo también lo siento. ¿Lo sientes? ¿Cómo no iba a sentirlo? Le acarició suavemente la cara. Eres molesto, a veces arrogante, definitivamente un adicto al trabajo. Pero también eres amable, compasivo y de verdad intentas ser mejor. ¿Cómo no iba a caer en eso? Ricardo sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Te enamoraste? Estoy enamorado, corrigió Laura, en el presente. De ti, del hombre que eres ahora, no del que eras. No te merezco, dijo Ricardo, pero Laura lo interrumpió. No se trata de merecer, se trata de elegir, y te elijo a ti, si tú también me eliges. Te elijo a ti, respondió Ricardo sin dudarlo. Te he elegido desde aquella noche en el callejón, creo. Simplemente tenía demasiado miedo de admitirlo. Se besaron permitiendo finalmente que la conexión que había estado creciendo entre ellos floreciera plenamente. La Fundación Valentina Mendoza celebraba su primer aniversario. El evento se celebró en el salón del Hotel St. Regis, pero no fue el típico evento benéfico de la élite de la Ciudad de México. Sí, había empresarios y políticos presentes, pero también había pacientes a los que la Fundación había ayudado, familias cuyas vidas habían sido transformadas, voluntarios y trabajadores comunitarios. Laura estaba en el escenario presentando el informe anual. En nuestro primer año, dijo con voz clara y segura, la Fundación Valentina brindó tratamiento gratuito o subsidiado a más de 15,000 pacientes. Abrimos 5 clínicas comunitarias en diferentes barrios de la Ciudad de México. Capacitamos a 200 nuevos profesionales de la salud a través de nuestro programa de becas y logramos una tasa de satisfacción del paciente del 99%. La sala estalló en aplausos. Pero los números no lo cuentan todo, continuó Laura. Permítanme presentarles a alguien que sí puede contarlo. Un niño subió al escenario. Era Carlitos Ramírez, el niño de 7 años con leucemia a quien Laura había tratado. Hola, dijo tímidamente por el micrófono. Me llamo Carlitos. Hace un año estuve muy enfermo. Los médicos dijeron que necesitaba tratamiento, pero mi mamá no tenía dinero. Estábamos muy asustados. Hizo una pausa y luego sonrió ampliamente. Pero luego fuimos a la clínica doctora Laura y me atendieron gratis. ¿Y saben qué? Ahora estoy curado. Totalmente curado. La sala estalló en aplausos de nuevo, muchos secándose las lágrimas. Carlitos continuó. La doctora Laura dice que cuando sea grande, yo también puedo ser médico, para ayudar a otros niños como yo. Y lo seré. Lo prometo. Ricardo, observando desde el otro lado, sintió un nudo en la garganta. Este era el legado de Valentina, no dinero en una cuenta bancaria, sino vidas reales salvadas y transformadas. Después de las presentaciones formales, comenzó la fiesta. Ricardo circulaba entre los invitados, pero su mirada siempre volvía a Laura. Ella estaba hablando con la madre de Carlitos, con una expresión cálida y genuina. «Es increíble», dijo una voz a su lado. Ricardo se giró y vio a Miguel Ángel Torres, quien ahora trabajaba como director de comunicaciones de la Fundación. «Sí», asintió Ricardo, «de verdad que sí». «¿Vas a preguntar?» Ricardo tocó la cajita del anillo en el bolsillo interior de su chaqueta. «Esta noche, después de que todos se vayan». Miguel Ángel sonrió. «Dirá que sí. Cualquiera puede ver cómo te mira». «Espero que tengas razón», dijo Ricardo con nerviosismo. Más tarde esa noche,
Cuando los últimos huéspedes se habían ido y solo unos pocos empleados cercanos ayudaban con la limpieza, Ricardo llevó a Laura al jardín de la azotea del hotel. La Ciudad de México se extendía bajo ellos, millones de luces centellando en la oscuridad. Fue una noche preciosa, dijo Laura, apoyada en la barandilla y contemplando la vista. A Valentina le habría encantado. Le habría encantado, asintió Ricardo colocándose a su lado. Laura, hay algo que quiero preguntarte. Puedes preguntarme lo que quieras, respondió ella, girándose para mirarlo. Ricardo respiró hondo, se arrodilló y sacó el anillo de la caja del bolsillo. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. Laura Méndez, empezó Ricardo con la voz ligeramente temblorosa. Hace un año, encontraste a un hombre destrozado llorando en un callejón oscuro. Un hombre que lo había perdido todo, que estaba dispuesto a rendirse. Y te detuviste. No me conocías, no me debías nada, pero te detuviste. Y me abrazaste y me salvaste. Las lágrimas ya corrían por el rostro de Laura. Desde esa noche, continuó Ricardo, me has enseñado lo que realmente significa vivir. No solo existir, no solo acumular riqueza, sino marcar la diferencia. Me enseñaste a ser mejor, a preocuparme más, a abrir mi corazón incluso cuando dolía. Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero elegante. No puedo prometer que seré perfecto. Cometeré errores, te frustraré, probablemente a veces trabajaré demasiado, pero sí puedo prometerte que te amaré con todo mi ser, que estaré ahí, que construiré una vida contigo que Valentina estaría orgullosa de ver. Hizo una pausa, con la voz quebrada por la emoción. Laura Méndez, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Laura lloraba desconsoladamente, pero su sonrisa era radiante. Sí, dijo con voz clara a pesar de las lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Ricardo se levantó, le puso el anillo en el dedo y la abrazó con fuerza. Se quedaron así un buen rato, dos sobrevivientes que habían encontrado la sanación el uno el otro. Te amo, susurró Ricardo. Gracias a Dios por esa noche, gracias a Dios por ti. Yo también te amo, respondió Laura. Y gracias por dejarme entrar, por confiarme tu corazón roto y dejarme ayudarte a sanarlo. Se besaron bajo las estrellas con la ciudad latiendo de vida bajo sus pies. Al otro lado del jardín, Sofía, Miguel, Octavio y el resto del equipo cercano observaban, intentando no hacer ruido. Al ver el beso, estallaron en aplausos. Ricardo y Laura se separaron, riendo, y saludaron a sus amigos. No creo que fuera precisamente privado, dijo Ricardo con una carcajada. No me importa, que todo el mundo lo sepa. Estoy enamorada de Ricardo Mendoza, el nuevo Ricardo Mendoza, el mejor Ricardo Mendoza. La casa se llenó de risas. Laura, ahora Laura Mendoza, estaba en la cocina preparando tamales con la ayuda de Sofía y Rosa, cuya salud había mejorado notablemente con el tratamiento adecuado. En la sala, Ricardo estaba en el suelo jugando con Ana, una niña de 4 años. La habían adoptado hacía 6 meses, después de que sus padres murieran en un accidente de coche, dejándola sola. Ana tenía el pelo oscuro y crisado y los mismos ojos brillantes que Valentina tenía a la misma edad, y cuando llamó a Ricardo papá, algo en su corazón se sanó un poco más. «Papá, cuéntame otra vez sobre la tía Valentina», le pidió Ana, acurrucándose en su regazo. Ricardo sonrió, cogiendo el álbum de fotos que ahora tenía en la mesa de centro. Bueno, empezó abriéndolo por una foto de Valentina sonriendo. Era muy especial, valiente, amable e increíblemente inteligente. ¿Como yo?, preguntó Ana con inocencia infantil. Igual que tú, confirmó Ricardo, besándole en la coronilla. Estaría encantado de conocerte, pequeña, y le encantaría lo que estamos haciendo en su nombre. ¿La fundación? La fundación, asintió Ricardo. Gracias a ella, muchos niños como tú reciben ayuda cuando la necesitan. Ana lo pensó un momento. Cuando sea mayor, seré médico como mamá Laura y también ayudaré a los niños. Seguro que sí, dijo Ricardo, con el corazón rebosante de amor por esa niñita que le había devuelto la alegría. Laura apareció en la puerta, observando la escena con una sonrisa.
Su mano se posó instintivamente en su vientre, donde crecía una nueva vida. Aún no se lo había dicho a Ricardo. Estaba esperando el momento oportuno. Pero al verlo con Ana, al ver el hombre increíble en el que se había convertido, supo que no había un mal momento. «¿Ricardo?», llamó en voz baja. «¿Puedo hablar contigo un minuto?». Ricardo se levantó con cuidado, colocando a Ana en el sofá con su libro para colorear. «Claro, cariño. ¿Qué pasa?». Laura lo acompañó a la oficina, donde cerró la puerta. Estaba nerviosa, con las manos ligeramente tremolosas. «Tengo noticias», dijo. «Grandes noticias». Ricardo se puso alerta de inmediato. «¿Está todo bien? ¿Tú estás bien?». «Estoy más que bien». Laura sonrió, tomando su mano y poniéndola sobre su vientre. «Estamos bien». «Los tres». Ricardo tardó un segundo en comprender. Entonces abrió mucho los ojos. «Estamos embarazada», confirmó Laura con lágrimas de alegría en los ojos. 8 semanas. Vamos a tener un bebé, Ricardo. Ricardo se quedó paralizado un instante. Luego la abrazó fuerte como si fuera lo más preciado del mundo. ¿Un bebé?, susurró con la voz llena de asombro. «Vamos a tener un bebé». Se apartó para mirarla, con las manos a ambos lados de su rostro. «Laura, te lo prometo. Te prometo que esta vez lo haré bien. Estaré ahí, en cada ecografía, en cada momento importante, en todo». «Lo sé», dijo Laura, cubriendo sus manos con las suyas. «Confío plenamente en ti». «Valentina», dijo Ricardo de repente. «Si es niña, ¿podemos llamarla Valentina?». Laura sonrió entre las lágrimas de alegría. «Me encantaría». «¿Y si es niño?». Ricardo pensó un momento. «Gabriel. Significa fuerza de Dios, porque Dios me dio fuerza a través de ti, a través de Valentina, a través de todo esto». «Gabriel Mendoza», probó Laura. «Perfecto». Se besaron. Este nuevo capítulo de sus vidas se desplegaba ante ellos con infinitas posibilidades. El Panteón de Dolores estaba tranquilo la tarde del domingo. Ricardo recorrió el sendero familiar hacia la tumba de Valentina, de la mano de Ana con una mano y con Gabriel, de 3 años, en el otro. Laura caminaba a su lado, su vientre mostrando otro embarazo, esta vez de gemelos. Habían venido a dejar flores frescas, como todos los domingos. «Hola, Valentina», dijo Ricardo en voz baja, colocando las flores en el jarrón. «Traje a la familia a verte». Ana, que ahora tenía 9 años, colocó sus propias flores más pequeñas junto a las de Ricardo. «Hola, tía Valentina. Saqué una A en ciencias. Estoy estudiando sobre células porque voy a ser médico como tú querías ser». Gabriel, aún demasiado pequeño para comprender del todo, saludó con la mano hacia la lápida. «Hola, Tina», dijo con su voz infantil. Ricardo sonrió entre las lágrimas que siempre se le escapaban cuando la visitaba. Las clínicas están prosperando. 12 ya, repartidas por todo México. Atendimos a más de 100,000 pacientes el año pasado. ¿Y sabes lo mejor? Otras empresas están siguiendo nuestro ejemplo. Estamos cambiando la industria, una vida a la vez. Laura se acercó y le tomó la mano. «Ella lo sabe, cariño. Siempre supo que harías algo extraordinario». «No podría haberlo hecho sin ti», dijo Ricardo, mirando a su esposa con infinito amor. «Sin ese abrazo en un callejón oscuro. Sin tu fe en mí cuando yo no tenía fe en mí mismo». Éramos 2 desconocidos que nos conocimos en el momento justo, respondió Laura. O tal vez no fue casualidad. Quizás Valentina nos envió a ese callejón esa noche. A Ricardo le gustaba esa idea. Le gustaba imaginar que, de alguna manera, desde el más allá, su hija había conspirado para salvarlo. «Gracias, hija mía», susurró a la lápida, «por enseñarme, incluso después de tu partida, lo que realmente importa, por mostrarme que el amor nunca muere, y por darme una razón para seguir adelante».
Se quedaron en silencio unos minutos más. Una familia unida por el recuerdo y el amor. Entonces, Ana habló. «Papá, ¿puedo leer el poema que le escribí a la tía Valentina?» «Por supuesto, princesa». Ana sacó un papel cuidadosamente doblado de su bolsillo y comenzó a leer con su voz clara. «Nunca te conocí, pero te conozco. A través de las historias que cuenta papá. A través del amor en tus ojos cuando pronuncia tu nombre. Fuiste valiente cuando tenías miedo. Fuiste amable cuando dolía. Fuiste fuerte cuando eras débil. Y amaste cuando habría sido más fácil rendirse. Me diste a un papá porque aprendió de ti que estar presente es el mayor regalo y que el amor es lo único que importa. Así que gracias, tía Valentina, por darme esta familia, por enseñarnos a todos a vivir de verdad. Te amo, incluso sin conocerte, y te haré sentir orgullosa, siendo la doctora que soñaste y ayudando a los necesitados». Cuando Ana terminó, no tenía ni un solo ojo seco. Ricardo la abrazó fuerte, con el corazón rebosante de orgullo y amor. Fue hermoso, hija mía. A Valentina le habría encantado. Mientras caminaban de vuelta al coche, Gabriel de la mano de Ricardo y Ana de la de Laura, Ricardo miró la tumba por última vez. Lo logré, pensó. Pude perdonarme. Pude vivir de nuevo. Pude honrar tu legado. Lo logré, hija mía. Y por primera vez, desde aquella terrible noche en el callejón, Ricardo Mendoza sintió una paz absoluta. Si te gustó esta historia, dale me gusta para apoyar más contenido inspirador como este. Comenta abajo, ¿alguna vez has ayudado a un desconocido en necesidad? ¿O alguien te ha ayudado en un momento difícil? Comparte tu historia con nosotros. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias de superación, retención y esperanza. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que nunca es tarde para empezar de nuevo.